imágenes que estamos viendo corresponden al Rally Transpaña, una de las pruebas más duras del calendario nacional del motor. Son 2.000 kilómetros a través de la mitad sur del país, en pleno mes de agosto. De momento, los protagonistas, polvorientos caminos y elevadísimas temperaturas que en algunas ocasiones alcanzan los 50 grados en el interior de los coches. La prueba, definida por su creador, el francés Philippe Liguet, como una caravana de aventureros, constaba de 4 etapas y una prólogo. La concepción de esta especial carrera está basada en la regularidad y la aventura. A diferencia del resto de rides que se disputan en España, en los que se suele correr al sprint, como ocurre en el más famoso de todos ellos, la Baja Montes Blancos, la Transpaña proponía un larguísimo recorrido con etapas muy duras de hasta 600 kilómetros. Se trataba, una vez más, de acercar esta prueba al mítico París-Dakar africano, pero en versión hispana. En Valencia, punto de partida de la Transpaña, se dieron cita los 154 participantes provenientes de 6 países. Entre ellos, 107 pilotaban motos y tan solo 47 salían del parque cerrado en coche. De ese centenar largo, una docena escasa de pilotos podía considerarse de máximo nivel. Los demás eran equipos poco preparados que acudían a la cita con la Transpaña más por afición a la aventura que por intereses profesionales de competición. Entre los vehículos de 4 ruedas destacaba el equipo oficial Nissan, vencedor en la pasada edición, que presentaba un Patrol con Miguel Prieto y su copiloto Manuel Juncosa a los mandos. Junto a ellos, el Suzuki Vitara de José María Solé y José Calm, inscrito como el resto de coches punteros en la categoría de prototipos, aparecía como otro de los favoritos. El catalán Jordi Torra, líder de la segunda Copa de España de Rides hasta ese momento, era otro de los punteros, como también lo era el mítico expiloto de Fórmula 1, el suizo Clay Regazzoni, que, a pesar de la parálisis que sufre en sus piernas, se presentó en Valencia al volante de su Mercedes. Pero entre todos ellos, quizá el equipo formado por José María Servià y Enric Oller, a los mandos del prototipo Audi Coupé 4, era el más destacado. Servià y Oller marchaban segundos en la tabla provisional del campeonato tras Torra, pero a ellos correspondían las mayores posibilidades de proclamarse campeones del certamen, puesto que Torra tenía ya 4 buenos resultados y el catalán estaba obligado a ganar o a hacer segundo en la Transpaña para añadir esa clasificación a su cómputo, algo que finalmente no ocurrió. El Audi aparecía, pues, como el favorito en esta carrera, a pesar de los múltiples problemas de juventud que ha tenido a lo largo de esta su primera temporada en competición. En la última baja pues eran 800 kilómetros seguidos y el coche se comportó muy bien y hicimos casi toda la baja sin ningún problema. O sea que yo creo que para hacer etapas de 300, 400 kilómetros como tenemos aquí, pues el coche puede resistir tranquilamente. En los pies del copiloto y al lado suyo pasa el escape, en el centro pasan los tubos de agua y aceite. Todos estos están alrededor de los 100 grados, 115. Y bueno, da una temperatura al habitáculo realmente un poco alta. En la baja estábamos ligeramente por encima de los 60 grados. ¿En el habitáculo? Sí, dentro del habitáculo, pero bueno, esto es mucho menos que una sauna, entonces... Pero como el casco puesto, ¿cómo se aguanta? Como solo dura 11 o 12 horas, pues no es abusivo. Entre las motos, mucho más numerosas, pero quizá menos espectaculares, destacaba Jordi Arcarons, ganador de esta prueba los 2 años anteriores. Completando la terna de favoritos se encontraba el italiano Franco Pico, 2 veces segundo clasificado en la París-Dakar y que disputaba un ride en España por primera vez. Y también el español Toni Boluda, que optaba con su Honda al título nacional de rides en su categoría de 4 tiempos. Carlos Mas, nuestro mejor hombre en África hasta la fecha, no participó en la Transpaña por estar preparando el próximo Rally Faraones. Y lo mismo le ocurrió a Agustí Vall, que será el número 1 del equipo nacional en los 6 días internacionales de enduro, que se disputarán en Suecia, y no quiso arriesgarse a sufrir una lesión. La etapa prólogo que se disputó en Valencia fue un aperitivo de lo que esperaba a los participantes. En motos venció el holandés Becker, que se aprovechó de los problemas con el freno delantero de Arcarons y los despistes de Boluda. En coches, Servià consiguió imponer su Audi, que terminó delante del pequeño pero rápido Suzuki de Solé y el Nissan de Prieto. La primera de las etapas del Rally transcurría entre Valencia y Teruel, con un trazado de 355 kilómetros. Desde el primer momento, el Suzuki de Solé y el Nissan de Prieto se enzarzaron en una batalla muy reñida. Los tramos discurrían por terreno rápido pero pedregoso, lo cual provocó numerosos pinchazos que decidieron el orden de llegada. El primero en cambiar una rueda fue Solé, pero poco después lo hacía Prieto,
perdiendo de esta manera la ventaja conseguida sobre el Suzuki. Detrás de los dos coches japoneses luchaban un sorprendente UMM Turbo y el Audi de Serviá. Los hermanos Collin, a los mandos del UMM, un vehículo fabricado en Portugal, mantuvieron a raya al Audi 4 por tan solo 5 segundos, después de que Serviá Ogier debieran detenerse en 3 ocasiones a reparar otros tantos pinchazos. Todos en la carrera empezaron a notar la extrema dureza de la prueba. El intenso calor y los pedregosos caminos destrozaron máquinas e ilusiones. Las asistencias esperaban impacientes la llegada de sus respectivos equipos y pilotos. Unos, como el veterano Regazzoni, rodaban confiados, sabedores de que una quincena de buenos mecánicos esperaban detrás de alguna curva para solucionar lo necesario. Otros, con equipos más modestos, confiaban sus esfuerzos y sus mecánicas a algún amigo que daba por bien empleado su tiempo y su dinero con tal de ver llegar a sus incondicionales sanos y salvos a la meta. Este tipo de contrastes son el espíritu de la Transpaña. Pocos son los que se lanzan a esta aventura con las espaldas bien protegidas. La mayoría de participantes lo hacen con pocos recursos y mucha ilusión, porque no es una carrera contra otros, sino contra el medio. Entre las motos, el catalán Jordi Arcarons consiguió llevar su Gas Husky a la primera posición al final de la etapa en Teruel. Arcarons dejó atrás al italiano Franco Pico, que empezaba a rodar fuerte con su Suzuki, a pesar de los problemas con la palanca del cambio de su máquina. Tony Boluda, el tercer favorito, debió conformarse con la sexta posición después de marcar el segundo mejor tiempo tras Arcarons y ser penalizado por perder el carnet de ruta. Es importante ganar la primera etapa porque más o menos pues ahora sé qué rivales tengo y sé que tengo posibilidades de ganar esta prueba, pero ganando la primera etapa no quiere decir que haya ganado la prueba ni mucho menos porque quedan aún etapas muy duras. Hoy ha sido dura, pero considero que aún serán más duras las de mañana, pasado mañana, y entonces bien, estoy contento por ir líder, pero aún no satisfecho. La segunda etapa salió de Teruel alrededor de las 4 de la mañana. Una hora no especialmente intempestiva, si tenemos en cuenta que las otras 3 etapas arrancaron a las 6 de la madrugada. Los madrugones tenían su explicación en la decisión de la organización de situar la salida de etapa y la de tramo cronometrado separadas por muchos kilómetros, demasiados en casi todos los casos. Así, esta segunda etapa, la más larga del raid con casi 600 kilómetros, tenía 170 de enlace entre salida de etapa y de tramo. Eso obligaba a salir muy de madrugada y perder gran parte de la expectación que podría crear la salida a una hora más racional. Sea como fuere, los primeros coches emprendieron su camino pasadas las 4:30. El itinerario había sido trazado por pistas de los llanos de Ciudad Real y Albacete y caminos más revirados de los montes de Cuenca. En estas condiciones, Miguel Prieto y su Nissan de gasolina consiguieron superar por potencia al Suzuki de Solé, que no pudo recortar esa ventaja en las zonas más lentas de final de etapa. El Audi de José María Serviá sufrió otros 2 pinchazos que, sumados a los 3 de la primera etapa, suponían 5 detenciones y una pérdida aproximada de 20 minutos en la general, en la que estaban terceros tras Solé y Prieto, que era el nuevo líder. En esta etapa se produjo el vuelco del Mercedes de Regazzoni, que, aunque pudo seguir por la ayuda recibida de otros participantes, debió abandonar por problemas mecánicos. Entre las motos, el castellonense Tony Boluda ganó la etapa consiguiendo 6 minutos de ventaja sobre su más directo rival, Franco Pico, que, sin embargo, se convirtió en el nuevo líder tras el abandono de Arcarons, que no pudo reparar los radios rotos de la rueda posterior de su moto. El incidente del día lo protagonizó Boluda al chocar contra un rebaño de ovejas una vez finalizada la cronometrada y quedar ligeramente conmocionado. Una de las rectas que iba, como decimos, a saco, a fondo 140 aproximadamente, que era el desarrollo que llevaba, pues vi que había un rebaño de ovejas a la izquierda y a la derecha habían unas 6 o 7 más. Entonces quería que cuando oyeron el motor, pues se pusieron de pie e intentaron pasar a la otra parte. De todas maneras quería que no podían llegar a la otra parte, pero la verdad es que las ovejas corrieron mucho y tropecé con una. La suerte que tuve es que salí volando y caí encima de otra. Y la que caí encima de la otra, ahora me río, pero en aquel momento no me río, se quedó allí la oveja, pero hecha polvo, ¿eh? Como cada tarde, la caravana del raid se instalaba en algún lugar de la localidad como un circo ambulante. En la Carolina, provincia de Jaén, todos buscaban un rincón donde instalar tiendas de campaña, coches y motos. En estas condiciones, cualquier lugar es bueno.
Unos, los menos, disponen de sofisticados talleres, generadores de electricidad y equipos de mecánicos que arreglarán el vehículo mientras el piloto descansa. Otros, los menos, sin más ayuda que la de algún amigo, deberán robarle horas al sueño para dejar el coche o la moto listos para salir poco rato después. Todos, sin embargo, encuentran un rato para la tranquilidad. Comentar la etapa con los rivales, sentarse a cenar en el improvisado comedor, todo ello configura la especial atmósfera de este raid, que siempre ha querido acercarse al París-Dakar, por lo que de aventura tienen ambos, aunque a decir verdad, el campamento de la Carolina tuviera muy poco que ver con el instalado en Tamanrasset. La organización se esforzó para que el raid no perdiera ni un ápice de aventura, aunque ese esfuerzo no siempre se tradujo en resultados positivos. Los enlaces fueron excesivamente largos en opinión de muchos participantes y de los que, por una u otra razón, debimos seguir la prueba. Y la diferencia de 6 horas entre coches y motos destrozó la ilusión del más acérrimo aficionado, que hubiera decidido dedicar un rato a ver pasar el raid por algún camino. Es una normativa de la Federación Internacional. Es una complicación para nosotros, lo has visto, para poder hacer una carrera conjunta. Yo estimo y estimamos nosotros en la organización de que una prueba tiene sentido si hay coches y motos a la vez. Entonces procuramos respetar esta normativa que nos causa muchos problemas. Ha sido un año de transición. Hay que dejar 6 horas o bien hacer 2 recorridos totalmente distintos. No todos, sin embargo, parecían compartir el mismo punto de vista. En España las carreras no se corren con roadbook, entonces yo no lo he montado porque de hecho en la baja, en el quinto centenario, en todas las raids de España no se pone roadbook porque hay que señalizarlo bien porque los caminos son muy estrechos, entonces si nos equivocamos nos podríamos de cara. Incluso hoy en la vía pues yo me he cruzado con otro de cara y vamos, ya imagínate, cruzarnos en medio de una vía y los dos a saco. Bueno, no han habido más accidentes porque Dios no ha querido. Todo eso supuso muy poco público interesado en la carrera. En algunos tramos, tan solo los espantapájaros soportaron impertérritos las horas y horas de aburrimiento que separaban los coches de las motos. La tercera etapa arrancó a las 6 de la madrugada. Tras recorrer el inevitable tramo de enlace, los pilotos pusieron rumbo a Murcia con casi 500 kilómetros por recorrer. Este tercer asalto tuvo como protagonistas al Suzuki Vitara de Solé y al Nissan de Prieto. El vencedor de la Transpaña del año pasado salió 2 minutos antes que Solé, pero el catalán de Suzuki fue recortando distancia hasta ponerse a rebufo del Nissan. Sin embargo, a la salida de la segunda asistencia, Solé erró un desvío y perdió 6 minutos tratando de encontrar el camino correcto. Pese a esa diferencia, el Suzuki, preparado por Antonio Zanini, volvió sobre la estela del Nissan, consiguiendo llegar a Murcia con tan solo 2 segundos de diferencia en la general. Quien no tuvo tanta suerte fue el equipo formado por José María Serviá y Enric Oller, quienes recibieron el premio a la mala fortuna después de sufrir 2 nuevos pinchazos, rotura de una pieza de la suspensión posterior y problemas eléctricos que les alejaron definitivamente de cualquier posibilidad de ganar este rally. Por el polvo y tal no hemos observado que había allí unas zanjas importantes y hemos roto un amortiguador delantero de la parte precisamente del copiloto. Esto ha representado pues un tiempo muy importante de cara a la etapa, 25 minutos aproximadamente en el cambio de este amortiguador. A continuación hemos salido a saco, ¿no?, que es el vocabulario que utilizamos para intentar recuperar estos minutos perdidos. Entre las motos, Franco Picos sentenció la categoría al encontrar el trayecto correcto de forma magistral, cuando el resto de participantes andaba totalmente perdido. El italiano de Suzuki entró en meta con 21 minutos de ventaja sobre el segundo clasificado y 45 sobre Tony Boluda, que también se perdió. Con esos 2 segundos de diferencia entre Solé y Prieto, se dio la salida a la cuarta y última etapa. Se trataba de llegar a Castellón cubriendo 400 kilómetros por un recorrido sin excesivas dificultades, pero muy rápido, que en principio beneficiaba al Nissan de Prieto Juncosa. Pero los favoritos cometieron un increíble error de navegación en la primera de las 2 cronometradas del día y se perdieron, regalando la victoria a Solé Calm, que estaban esperando un error de este tipo. Los de Suzuki llegaron a Castellón con casi 2 minutos de ventaja sobre Prieto, consiguiendo la victoria definitiva en la Transpaña 90. En principio ha sido una victoria bastante reñida, ¿no? Todos hemos ido marcando unos tiempos al no tener problemas, y esto el único problema que teníamos es que a lo mejor nos perdíamos algo, pero como nos perdíamos todos, al final llegábamos casi todos juntos, ¿no?
Luego nosotros a lo mejor no estábamos tampoco tan presionados yo no estaba presionado a hacer aquí una victoria. O sea, nosotros, nuestro equipo dijo que, bueno, que con haciendo segundo que ya me valía, ¿no? La tercera posición de la etapa era para el Audi de Servià-Ogier, que con la séptima de la general se proclamaban automáticamente campeones de la segunda edición de la Copa de España de Raids. El italiano Franco Pico y su nueva Suzuki no pudieron terminar mejor su primera participación en tierras españolas al vencer en la Transpaña. Boluda y su Honda ganaron la última etapa con más de 3 minutos sobre Pico, pero no fue suficiente para neutralizar la enorme diferencia que el italiano tenía. Con ese resultado, el castellonense terminó segundo en la general y consiguió el campeonato de España en su categoría 4 tiempos, sucediendo así a Jordi Arcarons. Con el título decidido en favor de José María Servià, la segunda posición del campeonato deberá decidirse en la última prueba, el Raid de Mijas entre Solé y Torra, que abandonó en la Transpaña. La clasificación definitiva de esta Transpaña 90 en su apartado de coches quedó encabezada por el Suzuki Vitara de Solé Calm. En segunda posición entraron Prieto y Juncosa. En tercera, el sorprendente UMM